En esta ocasión a la Cátedra Palincesto con el ciclo La violencia, lo insólito y la historia en la narrativa mexicana contemporánea. El Grupo de Investigación, Literatura y Cultura del Norte de México ha creado la Cátedra Palincesto bajo la conducción de una servidora como un espacio de encuentro entre el escritor y su público, un conversatorio en el que se cuenta con la presencia de grandes escritores de la literatura mexicana que han destacado por su labor creativa en el ámbito de la narrativa y por ser protagonistas de las principales tendencias que en el campo de la novela y el cuento se han desarrollado. La cátedra Palincesto debe su nombre al vocablo que alude al hecho de volver a escribir un nuevo texto sobre uno que ya existía. En cierta manera, el conversar sobre un texto literario en ese encuentro entre el autor y el lector posibilita el hecho de que a través del diálogo y la palabra compartida se vuelva el texto original. Quizá un juego de palabras y significados, pero que sirve de sustento para crear el espacio donde puedan coincidir la mirada del creador, el escritor, y su intérprete, el lector. En esta ocasión estamos muy contentos de que nos acompañe Daniela Tarazona para conversar sobre la metamorfosis como escape de la fragilidad emocional en el animal sobre la piedra. Pasaremos a dar una breve semblanza de tu trayectoria a cargo de la estudiante Lucero de Santiago y luego la dinámica es empezar con unas preguntas que susciten el conversatorio entre los participantes de esta sesión. ¿Sí? Muchas gracias, Daniela, nuevamente por estar aquí con nosotros. Adelante, Lucero. Buenas tardes a todos. Maestra, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a Daniela por acompañarnos y aquí va su semblanza. Daniela Tarazona nació en la Ciudad de México el 23 de junio de 1975. Es narradora y ensayista. Estudió literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana, donde también ha impartido clases. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca. Es jefa de redacción del suplemento de libros Hoja por Hoja de Reforma, editora de revistas de interés general. Ha colaborado en las revistas Letras Libres, Lubina, Crítica y Renacimiento. Y en los suplementos semanales Laberinto de Milenio, Diario y El Ángel de Reforma. Fue becaria en 1999 al 2001, asimismo beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA en la categoría de novela del 2006 al 2007. Su obra ha sido traducida al italiano y entre sus obras más notorias se encuentra El animal sobre la piedra, publicado en 2008 por la editorial Almadia. Muchas gracias. Ya, tenemos más obras y también una reciente que ya salió finalmente. Entonces, bueno, pues una narradora y una persona muy comprometida con el ejercicio de la palabra, ¿no? Con una actividad que escuchaba hace rato que decías que el escribir era una necesidad vital. Y me llamó la atención que también comentabas que era una posibilidad de escapar, de ser otro. Y creo que también nosotros como lectores, a través de las narraciones y de las historias, pues también nos unimos a ese escape, ¿no? De poder ser también esos personajes y poder vivir sus historias. Y pues bueno, nos enfrentamos a esta novela donde tenemos una protagonista, pues que sufre una metamorfosis, ¿no? No sabemos decir si sufre, padece, ocurre, hay que tener mucho el cuidado de seleccionar el verbo, pero me viene a la mente esta primera interrogante. ¿Es posible considerar que la metamorfosis de la protagonista sea una metáfora de la supervivencia ante una realidad tanto interior como exterior que nos embiste y que la ubicas en una narrativa que oscila entre la realidad y la fantasía, los sueños y el delirio? ¿Qué es lo que pasa con este personaje? ¿Es un recurso de supervivencia?
Sí. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, Mónica. Me da mucho gusto saludarlas a todas y saludar a todos aquí. Espero que todo vaya bien. Estoy fuera de la ciudad, y me acaba de marcar un mensajito de que la conexión es inestable, pero yo escucho muy bien y los veo moviéndose a todos. Bueno, quienes no se mueven no los veo moviéndose, pero digamos, veo que todo va bien, ¿no? Entonces espero que todo Sí, marche bien. ok. Me da mucho gusto poder hablar de esta novela, que fue mi primera novela, que escribí gracias al apoyo de jóvenes creadores, precisamente, de la beca que mencionaron en la semblanza que leyó Lucero. Y bueno, pues sí, definitivamente lo que atraviesa este personaje, Irma, es una transformación que la va a llevar a un mejor estado, a un mejor lugar dentro del reino animal, digamos, dentro del complejo reino animal. Pues la metamorfosis que ella sufre es para estar en un sitio más exitoso a nivel evolutivo, ¿no? Por eso también es que escogí a este animal, a esta iguana, ¿no? Porque también las iguanas para mí representaban o representan todavía esta posibilidad de la vida muy antigua o de la permanencia de la vida un poco, pero a la vez uno observa una iguana y parece que está un poco como medio muerta, ¿no? Entonces está como muy super viva, ultra viva, pero está como hecha piedra, ¿no? Entonces, un poco, cuando escribí la novela, que fue primero un tratamiento en donde la protagonista no sufría en específico una transformación física tan notoria, o sea, no era tan, digamos, expuesta a esa parte. Pensé que necesitaría el personaje como otra dimensión más que diera a quien leyera la novela digamos, esa dimensión como de significado de un animal que resiste y que es capaz de sobrevivir las cuestiones más difíciles, ¿no? Los retos más difíciles, no solamente emocionales, sino también en términos, por ejemplo, de resistencia, en términos de reproducción, ¿no? Para eso yo entrevisté a dos biólogos de la UNAM, uno que era especialista en un tipo de lagartijas y otro que era especialista en comportamiento animal. Y a partir de las cosas que ellos me dijeron, empecé como a tejer un poco la información, ¿no? Dentro de la propia historia, algunos aspectos, pues, biológicos de los reptiles dentro de este personaje, ¿no? Y así fue como pues, fui dándole lugar y espacio a esa necesidad que me parecía muy importante de representar la supervivencia tras el duelo y como el renacimiento, ¿no? Porque también es eso, como un renacimiento, un nuevo camino, una nueva posibilidad de ella ante estas dificultades, ¿no? Más o menos un poco ahí, pero bueno, ahora podemos hablar más de otras cosas, desde luego, como otros aspectos. No sé si contesté bien tu Sí, pregunta. sí. No, sí, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Y luego también habías comentado también que como que tú dejas que la historia se vaya construyendo, pero que tu punto de partida es ante todo el personaje y cómo empiezas a trabajar toda su problemática y hacia dónde lo va llevando, ¿no? Y leí algunos comentarios de la crítica que consideran que tus personajes habitan en la dimensión de lo extraño, la mutación y lo fantástico como una constante, sobre todo, bueno, en tus dos primeras novelas. Entonces, ¿qué te mueve a caracterizarlos dentro de esta manera, estos personajes que están en esta mutación? Sí, mira, bueno, para mí es tan importante las protagonistas y los protagonistas de mis historias son tan importantes porque yo considero que la construcción psicológica de los personajes es como el centro y el poder, ¿no? Del texto. Entonces, yo estudié
durante un tiempo teatro, actuación en específico. Entonces, algunas de los ejercicios que hacíamos por escrito para formular al actor, o sea, al personaje en la escena, los uso también para escribir mis novelas y también para algunos talleres que he dado de novela, pues también los he compartido, ¿no? Estas son como preguntas específicas sobre hacia dónde se mueve el personaje en un momento dado, qué motiva ese movimiento, qué se lo impide, etcétera, ¿no? Una serie de preguntas que son más bien como, pues que saqué de ese universo del teatro, ¿no? Y ese desarrollo de la psicología de los personajes es bueno, fundamental también porque yo creo que mientras más uno nutra esas caracterizaciones y esa vida interior del personaje, digamos que que es como una herramienta que yo también trato de fabricar y de ponerle más brazos, ¿no? Como para cuando empiezo a escribir y estoy haciéndole en el acto mismo de la escritura, entonces esos personajes van justamente tomando su camino, ¿no? Y yo soy muy respetuosa, por poner alguna palabra, o estoy muy atenta a cuál es la historia que está allí detrás, la historia que se está empezando a formar. En general tengo una sensación o una emoción que quiero transmitir a través de ese personaje en un texto determinado, y eso es como la combinación entre esa construcción de la psicología compleja de los personajes y esa emoción, lo que se van creando escenas, situaciones, ¿no? Y entonces todo ese rompecabezas, un poco todos esos fragmentos, pues voy como armándolos, pero definitivamente tiene muchísimo que ver la psicología y la creación de los personajes. Y sobre lo que comentabas de lo extraño, sí, en efecto es algo que se ha estudiado bastante desde la academia con respecto al animal sobre la piedra, también en cierta medida con respecto al beso de la liebre, mi segunda novela. Y bueno, a mí me interesan muchísimo como las orillas, ¿no? Del pensamiento, las situaciones límite, el borramiento como de las fronteras, todo eso intermedio, ¿no? Entre el sueño, mencionabas hace rato, ¿no? El sueño, la vigilia, todo esto. Me interesa mucho todo ese territorio de lo indeterminado, ¿no? Entonces, ahí pues es donde suceden las cosas raras, justamente, ¿no? Ajá, sí. Y también en algún momento, como llegaste a expresar que en El animal sobre la piedra, pretendías que fuera una historia donde se resaltara el que todo fuera un tanto ambiguo, como un juego de doble vista de movimiento en esa posibilidad de transformación. Y creo que eso se logra un poco en ese vaivén, vamos a decirlo así, del acontecer narrativo, ¿no? Porque en estos pequeños fragmentos que se van hilvanando, que de momento parecen un poco dispersos, pero que luego no hay que olvidar que es el diario de Irma que ella está escribiendo, ¿no? Entonces, como que por algunos momentos tenemos el anclaje a esa realidad, vamos a decir, el plano de lo real, donde hay una mujer que está transitando en este duelo y está relatando todo este proceso, y por el otro lado estamos en un ente, vamos a llamarlo así, que está en este proceso de mutación y que está en el que recuerda y olvida, porque hay cosas que no recuerda y hay cosas que se evocan como ancestrales, ¿no? Entonces, ¿cómo vas, vamos a decir, hilvanando todos estos retazos para darle a este corpus narrativo un efecto de composición donde todo quede verdaderamente integrado, para que no quede ningún cabo suelto, ¿no? Para que tenga su propia, por más que sea una narrativa de lo inusual, tenga su propia lógica? Es muy buena pregunta, Mónica, y es una de las cosas que más trabajo me cuesta. Lo primero que se me ocurre decir es con mucho trabajo, porque yo misma recuerdo
en específico, bueno, en esa novela, pero siempre me ocurre, claro, como mi metodología es esa como desordenada o digamos como medio de la creación de un fragmento, luego de otro, luego de saltos, ¿no? De no escribir de manera lineal, sino brincar hacia adelante, volver y todo eso. Lo que hice allí fue que he hecho también en los libros posteriores, es una especie de mapa, y ese mapa es como las distintas escenas, y luego lo que en esa escena me parece a mí simbólico, o el sentido, sí, el sentido simbólico de la escena y algún elemento, ¿no? Por ejemplo, puede ser, por decir algo, un espejo, o puede ser el huevo mismo, ¿no? O, es decir, cualquier elemento que aparezca. Y entonces al hacer esa como vaciado los hago en unas hojas de rotafolio grandes, porque me pasa que pues lo que tiene el Word es esta cosa pues que, es decir, va hacia abajo y hacia arriba, pero uno, o sea, es difícil tener como, digo, hay muchas otras herramientas, pero yo soy un poco analógica, y entonces prefiero tener un mapa que pueda ver como de golpe, y ahí ya hacer como las relaciones, ¿no? De cómo acomodar esos fragmentos. Pero no, bueno, como no me importa mucho, por ejemplo, y bueno, lo mencionabas también, y creo que es muy notorio, dejar agujeros o dejar faltas de elipsis, trabajar la elipsis, la ambigüedad me interesa siempre muchísimo, por esto que decía de los límites, de las fronteras, ¿no? Poder como poner un poco en aprietos a quien está leyendo en ese sentido, ¿no? Que haga un trabajo como más activo, ¿no? Porque a mí también me interesan los textos así, me interesan los textos que me sacuden, que me sacan como de mi lugar, ¿no? Que me llevan a otro sitio. Entonces ese trabajo me importa, y trato o sea, mi intención también a veces es esa, ¿no? Como dejar un poco todo, de alguna manera un poco descompuesto, ¿no? O que parezca un poco descompuesto, ¿no? Pero bueno, sí, más o menos sería ese mapa. Igual en la novela que estoy trabajando ahora, que será mi cuarta novela, igualmente hice un mapa así, porque esa sí la escribí con cierta linealidad, o sea, es decir, la historia avanza de manera lineal, son tres líneas narrativas que avanzan una a otra, se van intercalando, pero veo que no necesariamente voy a dejar ese acomodo, que a lo mejor voy a mover una parte de en medio hacia adelante, hacia el principio, o hacer como un acomodo distinto en la estructura, ¿no? Pero la estructura es lo que más a mí trabajo me cuesta, esa estructura externa, digamos, ¿no? Es lo que más trabajo me cuesta. Digamos, puedo tener un manuscrito, pero luego me tardo muchísimo en eso. En acabar de afinar. En acomodar todo esto, ¿no? Uh-huh. Y ahorita que mencionabas las elipsis, creo que hay, no sé si sean deliberados o sea parte de ese juego de la ambigüedad. Sobre todo me llamaba mucho la atención en esa estirpe femenina donde Irma, bueno, empieza la muerte de la madre y luego se habla de Mercedes, la hermana, pero son cosas muy, muy sesgadas, que es algo que solamente se menciona a detalle. Y luego hay pequeñas observaciones, pequeños guiños, como algo que entronca a lo que le está pasando a ella, como si fuera algo similar a lo que ya padecieron, ¿sí? Entonces, no sé si son también parte de jugar un poco como que lo que está ocurriendo con Irma no es necesariamente un recurso que opera en ella para enfrentar el duelo, sino como es algo derivado precisamente de la estirpe a la que pertenece, porque es algo que ya se ha manifestado veladamente en su madre y en su hermana, porque no sabemos cómo murió la hermana, pero la hermana también muere, porque dice que cuando ella se dio cuenta que por eso murió, y no sabemos más,
no hay más detalle. Y también hay una pequeña escena donde se dice algo de la madre respecto también a estos cambios que están sucediendo en Irma. Entonces, esos contenidos elípticos en cuestión de elipsis que se omiten y que quedan un poco en lo misterioso o en lo insólito, son recursos deliberados para construir esta atmósfera o esta ambientación que debe acompañar a esta mutuación del personaje. Sí, claro, sí son deliberados. Y bueno, en cuanto a, digamos, al argumento, bueno, a mí me interesa mucho el tema, por ejemplo, de la herencia, de la genealogía, ¿no? También en la novela que acaba de aparecer está todo ese tema presente sobre una genealogía femenina, ¿no? O sea, un linaje, digamos, ¿no? Y en el animal, pues, es completamente intencional que esas cosas apenas estén apuntadas así, ¿no? Como aparecen, porque justamente a veces, bueno, en ese punto y en otros quizá también pueda notarse, a mí me importa el ocultamiento, ¿no? O sea, me importa mucho relacionado con esto de la elipsis, relacionado con esto de no desarrollar ciertos aspectos de la historia previa, ¿no? A mí me importa mucho dejar un poco eso apenas sugerido en ese caso en específico, ¿no? Y porque la historia que yo quería contar pues era otra, ¿no? Pero además, fíjate, es interesante porque ahora que estoy respondiendo, te recuerdo que había un capítulo en el manuscrito anterior al final, digamos, del Animal sobre la Piedra, había un capítulo muy breve donde era más detallada la cuestión anterior, digamos, la cuestión familiar anterior, ¿no? No era muy, no era una descripción como muy minuciosa porque la novela no va como en esa línea, pero sí daba más información, ¿no? Y al final yo decidí como quitar eso porque justamente sentía que eso podía como llevar a la historia por otro cauce que no me interesaba, ¿no? Yo quería como más el cauce justo desde el diario, del testimonio, de la transformación, no más que esa otra historia, ¿no? Pero bueno, también es un misterio cómo van transformándose los manuscritos, ¿no? Y también las decisiones que uno toma en ciertos momentos, pues son cambiantes, ¿no? Y responden en cada texto a cosas distintas también, ¿no? Entonces es complicado ahí la decisión, o sea, esas decisiones son deliberadas, pero son de naturaleza bien diferente para cada historia, ¿no? Y bueno, volviendo a la cuestión de la elipsis en la enunciación, sé que hay una gran admiración de tu parte por la obra de Clarice Lispector y que ha sido uno de los aspectos que la academia ha trabajado mucho como una fuerte influencia en tu obra. Pero quizá, pues lo que llegó a ponernos en contacto también fue la presencia de Gardea. Y a mi juicio, lo que algo caracteriza también mucho, sobre todo en la parte, en la etapa última de Gardea, fue el manejo de la elipsis, mucho de lo que sugiere y no es explícito y que lo hace a su vez más complejo. Además del influjo de Clarice Lispector, porque tú también tuviste una oportunidad de tener un acercamiento no solamente a la obra de Gardea, sino también con el escritor, ¿crees que haya habido también alguna influencia, incluso con el trabajo de las imágenes que también son dignas de resaltar? Seguramente sí, ¿no? Porque, bueno, yo empecé a trabajar un poco, a leerlo y a pensar en trabajar desde la academia su obra, pues
cuando estaba saliendo de la licenciatura, ¿no? O sea, digamos, o sea, por ahí de 1998, 99, ¿no? O quizá antes, ¿no? Porque lo leí antes, pero ya con esa intención, pues fue posterior, ¿no? Y lo que creo es que, pues la obra de Gardea, pues ojalá, ¿no? Ojalá algo me haya llegado, ¿no? Como él decía que parte de mi llamado tenga que ver como por ahí, ¿no? Con el llamado que él nombraba, ¿no? El llamado de la escritura. A mí me interesa mucho, por ejemplo, o sea, lo que yo podría decir, aunque creo que es muy particular el tratamiento que él hace del lenguaje y sus mundos, ¿no? Yo lo que podría decir es que a mí me importa muchísimo, por ejemplo, la sonoridad del texto. Soy muy cuidadosa siempre o sea, trato de no repetir palabras, estoy siempre pensando, y no es que trabaje, por ejemplo, con un diccionario de sinónimos, ¿no? O sea, rara vez lo uso, sin embargo, sí trato como de que la escritura tenga una naturaleza también como variable, ¿no? O sea, que envuelva, que sea viva, que esté viva, ¿no? Y allí, bueno, yo digo la escritura de Gardea, que es en gardeano, ¿no? Que es como otro idioma casi muchas veces, pues él tenía, bueno, sobre todo una preocupación, una intención y una capacidad inusual para manejar el lenguaje, ¿no? Y para crear imágenes absolutamente únicas, muy particulares, muy particulares. Entonces, pues sí, ojalá que sí creo, pues que puede ser que haya influido mi literatura, pero si me preguntas en qué creo o me parece a mí más visible que Gardea influyó en mí, yo diría que en mi posición como escritora ante el aparato, ¿no? Que él nombraba, el aparato que rodea al escritor, ¿no? Es decir, yo recuerdo mucho cuando lo entrevisté y recuerdo mucho cuando lo escuché hablar en la Universidad Iberoamericana, en el aula Santa Teresa, y recuerdo su postura tan firme y tan muchas veces radical con respecto a lo que rodea a los escritores, ¿no? A todo la parafernalia que en esa época él consideraba que ya era perjudicial para la obra. Y bueno, ahora yo no sé qué podría pensar, ¿no? Pero me detengo muchas veces en eso porque sí creo que hay decisiones que tomamos quienes escribimos que tienen que ver más con la parte pública y la parte de comunicar, de hablar acerca de nuestros libros, muchas decisiones que pueden ser contraproducentes, creo yo, para la escritura, que pueden mermar la concentración, la naturalidad, y algo que yo digo que debe de permanecer como intocado, ¿no? Dentro de uno, una parte compuesta como con cosas que no voy a decir, pero muy misteriosas de cada escritor y escritora, que debe permanecer sin ser visto de algún modo, ¿no? Oculto. Y yo pienso mucho en eso, entonces creo que esa sería, para mí, eso fue muy sorprendente y me marcó mucho escucharlo a él con respecto a esa posición, ¿no? Con respecto a lo que decía también de los autores del centro, ¿no? Con respecto a todo eso. Yo es algo en lo que pienso mucho. Ok. Bueno, voy a continuar con una pregunta, pero invito a todos los que nos acompañan que se animen también a plantear sus inquietudes. Algo que también llama la atención en esta novela es el anonimato en que transitan los humanos, por así decirlo, hasta que en algún momento se pronuncia el nombre de la protagonista y cuando se hace en una especie, voy a decirlo
quizá como un garabato animal, ¿no? Ajá. Y el animal es el que tiene el nombre de una persona. Este jugar con ese transitar y quizá cobijarse en este anonimato, tiene que ver un poco con la huida del personaje, pero también el compañero es un poco el juego del doble, el juego del espejo, o es precisamente una comparsa, porque también pues los otros que aparecen, pues la enfermera, el médico, y bueno, pues sabemos que la familia, pues nomás sería Mercedes, ¿no? Pero yo creo que de las figuras importantes llama la atención, ¿no? Que siempre estamos con una voz que no sabemos quién es, sabemos que es una mujer y sabemos que es un compañero, pero como que el nombre le da identidad y aquí la identidad está en una nebulosa. Entonces, les falta el nombre, ¿no? Entonces, aquí obedece el transitar en esta así nebulosa. Sí, bueno, a mí me interesaba hacer una historia en la que pocas cosas estuvieran determinadas, o más bien, en la que las cosas que suelen estar determinadas, como el nombre, la ubicación de los lugares donde ocurre, todo eso estuviera un poco borrado, ¿no? Y me interesaba hacerlo así porque quería construir una historia que pudiera como, digamos, que pudieras prestarse a cualquiera en cualquier lugar. Un poco esa era como mi idea, ¿no? O sea, que pudiera desarrollarse en cualquier playa, en cualquier, aunque tiene sus características tal vez específicas de un tipo de playa, pero bueno, que pudiera ser algo que no se identificara de manera muy clara, ¿no? Justo por esa procuración de ambigüedad, de poca facilidad de datos para quienes leyeran, ¿no? Era mi intención hacer eso. El compañero es el compañero tal cual, ¿no? O sea, digamos, él es un testigo, él es quien es necesario, ¿no? En este caso, así lo digo tal cual, es necesario para que ella tenga una dimensión en la que otro la observa, ¿no? En la que otro humano la observa de cerca y da cuenta y reafirma o niega o participa en todo esto que a ella le ocurre, ¿no? Digamos, tiene en cierto sentido, pues hay algunas características que podrían ser como entre espectador, pero es pues quien está ahí al lado, ¿no? El oso hormiguero, bueno, sería como un animal que yo quise poner también para como ejemplificar como cierta competencia animal, ¿no? Entre ella y el oso, ¿no? Como poner ese mismo nivel y ver cómo se desarrollaba esa parte ya propiamente animal con otro animal, aunque fuera distinto. Y y sí, digamos, esa intención es parte del universo de la novela, ¿no? O sea, yo sentía que al ser una historia como insólita o extraña o en el reino de lo raro, pues era necesario también enrarecer justo lo que tiene nombre, lo que es certero, ¿no? Lo que puede decirse tal como es. Y para eso era necesario un poco volverlo un poco nebuloso todo esto, ¿no? De esa identidad social podría ser, ¿no? O de esa identidad que responde más a una convención, a un acuerdo, que a una identidad interna, por ejemplo, ¿no? Ok. Lisette, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, gracias Daniela por tomarte el tiempo de estar aquí. Y bueno, yo quería plantearle que a mí me parece muy interesante que la novela sea un tanto fragmentaria, ¿no? Porque he visto algunos estudios de literatura que analizan cómo las novelas fragmentarias pueden tener una intención de expresar la imposibilidad de narrar algo completamente porque es un suceso doloroso o porque de cierta manera pues puede haber una
fragmentación del yo, ¿no? En este caso en los personajes o en algunos casos en la experiencia de los propios escritores cuando se trata de textos de no ficción. Y en esta novela, pues al tratar sobre el duelo del personaje, al perder a su madre, ¿hay una intención de que sea fragmentaria por esa razón o existe otra razón por elegir esa forma de narrar la historia? Bueno, no, tienes, es muy acertado lo que comentas, es parte de la naturaleza de la historia, era necesario que fuera así, es decir, si imaginamos una historia que corre, digamos, con párrafos largos, tal vez con pocos puntos de aparte, es otro tipo de pulso, ¿no? Otro tipo de ritmo también, ¿no? Entonces, yo sentía que esa historia necesitaba esa forma como un poco tartamuda, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Como con dificultad de suceder, ¿no? Con dificultad de suceder. Y bueno, ahí a mí me gustan mucho los fragmentos, el, como collage también, ¿no? Bueno, en El beso de la liebre creo que lo llevé como a un lugar más extremo, mi segunda novela, llevé lo fragmentario y la elipsis a un extremo mayor, ¿no? O sea, ahí sí es una descomposición del tiempo, de la narración, del tiempo en el que ocurren los hechos, más extrema, ¿no? Eh, y me importa cada vez más, ¿no? Ya no sé si eso va a estar bien o mal más adelante para mis libros, pero cada vez me importa más porque el tiempo ya no es lo que era, o sea, no es lo que era hace 15 años, cómo vivimos el tiempo, a todo lo atravesados que estamos por la tecnología, las imágenes, la multiplicidad como de diálogos entrecruzados, como la red, ¿no? Todo esto. Creo que, bueno, hay estudios, por ejemplo, uno de Boris Groys, no me acuerdo el título del artículo, pero que tiene que ver justamente con cómo el Internet ha cambiado nuestra idea de la lingüística, o sea, ha cambiado la lingüística, ¿no? Entonces, yo creo que escribir a mí es una cosa muy personal, no, o sea, ahí sí cada quien, pero para mí escribir una historia que tenga un cuerpo completo, ¿no? Por decir un cuerpo que le puedas distinguir claramente la cabeza, los brazos, o sea, claramente esa parte corporal completa, continua, es muy raro en un mundo así como el que vivimos hoy, ¿no? Creo que ya están escritos maravillosos libros así, y a mí me interesa ahora más experimentar o presentar o desarrollar mis historias en formas rotas y anómalas y desacomodadas, ¿no? Hay también, es verdad, la novela que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, pues quizás más convencional en su forma, por el tipo de historias que trata, ¿no? De estas 3 líneas narrativas que trata, que son más informativas en cierto sentido, menos, digamos, psicologizadas, pero aún así la forma es también rara, ¿no? También tiene que ver con el número 3 y cosas así que yo ya ahí me clavé, pero bueno, pues eso creo, ¿no? Pues que estas formas así tan terminadas, no sé si ya sean como del interés, ¿no? O es decir, sí entiendo que se puedan ser algunas, pero me parece ya más eso del reino, quizá, pues del audiovisual tal vez, o de otro tipo de cosas, ¿no? Pero en la palabra, por lo menos ahora, los mensajes creo que sí están un poco, pues así tartamudos, como decían. Uh-huh. Ok. Gracias, Lizeth. Isabel, adelante. Gracias, muy amable. Bueno, pues nada, primero agradecer por su tiempo y también por el libro, por supuesto. Y mi pregunta es la siguiente.
yo lo entiendo como una suerte de narrativa etológica, donde la diferencia entre el comportamiento humano y animal es bastante nítida. Se ve la carpintería de la escritura y es jugosa, y aún así subyace una sensibilidad muy especial. Entonces yo quisiera saber, ¿no le resultó un poco doloroso ese proceso de animalización del personaje, que se ve obligada a prescindir de sus seres amados es decir, al margen del duelo, tiene que dejar a su cría, incluso menciona que no hay crueldad, ¿no? Algo que nos pueda comentar al respecto. Claro, Isabel, muchas gracias por tu pregunta también. Bueno, en esa época, es algo que conservo, pero en esa época estaba más exacerbada en mí, o más a flor de piel, la idea de que como seres humanos occidentales, ¿no? Hemos relegado una gran parte de nuestra animalidad, precisamente de nuestros instintos, de nuestros impulsos, hacia un lado como más vinculado a lo oscuro, a lo abyecto, a lo no aceptable, ¿no? A lo desagradable. Y yo quería en ese momento como explorar como escritora hacia dónde me podía llevar una historia donde la protagonista fuera convirtiéndose en un animal, ¿no? En otro animal, pues, ¿no? En ese sentido. Entonces, esa pregunta, pues ahí la fui respondiendo con la propia novela, ¿no? Sobre lo doloroso, pues sí, fue muy doloroso y siempre lo es escribir. Tiene una parte que es dolorosa, desde luego, porque como además como les decía, me gusta mucho esta indagación o estas excursiones por las orillas, por las fronteras, por lo que pierde su característica habitual, por lo que se oscurece, se enrarece, lo que lo que está como sacado de quicio, ¿no? Todo eso. Ahí hay de pronto ciertas cosas que uno encuentra de su propia perspectiva del mundo, de la vida, de la muerte, de la permanencia en el mundo, de muchas otras cosas que pueden ser muy dolorosas, ¿no? Pero pues ahí sí recuperaría lo que nos decía el tutor que teníamos en el FONCA, en Jóvenes Creadores, cuando estaba escribiendo esta novela, y que a lo mejor pues también tiene mucho que ver con el ímpetu, ¿no? O cómo me lo dije, bueno, hacia allá voy, ¿no? Cómo me lo tomé así tan en serio, pues que él decía que no crean, nos decía, no crean que van a pasar por aquí como si nada les hubiera ocurrido, ¿no? Al contrario, ¿no? El atravesar un texto, escribirlo de principio a fin, a uno lo transforma también, ¿no? O sea, uno se vuelve alguien distinto, que cree en otras cosas y que pierde un montón de cosas que tenía antes. Hay muchos motivos a los que uno renuncia, muchas creencias que uno pues dice, pues ya dejo de lado esto, ¿no? Es decir, sí hay todo eso. Y bueno, sí, yo recuerdo que cuando llegué al final de la escritura de la novela, que fue aquí mismo en Tepoztlán, estoy en Tepoztlán, cuando escribí el final de la novela y llegué a esa palabra última y a ese último momento, yo sentí esa sensación de, pues precisamente de vacío en mi cuerpo, como de que ya no había más hacia dónde hacerse, y pensé que ese tenía que ser el final de esa historia, que ya me había llevado mucho tiempo y que además yo ya no podía dirigir hacia otro lugar, ¿no? Ya era como suficiente, ¿no? Entonces, pues lo suficiente, el llegar a lo suficiente de un texto, pues sí es doloroso, y lo que a mí más me cuesta, más que ese dolor quizá, hay un dolor muy grande también al publicar, ¿no? Después de que, además de que yo me tardo mucho tiempo en los libros y uno está viviendo muchos años con una misma necedad, pues ya cuando eso se termina,
pues si abres la puerta y dices ya que se vaya el texto y a ver cómo le va, pues ahí hay una sensación muy grande de, como un poco abismal, ¿no? De no saber qué va a ocurrir, porque nunca uno sabe qué va a ocurrir ahí. Uno hace una serie de cosas y dice, bueno, lo voy a llevar por este lado, por este otro, pero no, definitivamente hay la mayor parte de lo que ocurre con un libro no está bajo el control de su autor, ¿no? Okay. Gracias, Isabel. Adelante, Carlos. Hola, muchas gracias por participar en esta actividad. Pues a mí me impresionó mucho, me asombró mucho el poco asombro que hay a lo largo de la novela. O sea, es decir, es una situación absolutamente excepcional de todo a todo. Incluso, pues un oso hormiguero como mascota es una situación excepcional. Pero la protagonista transita toda esta metamorfosis prácticamente sin asombro, incluso es capaz de racionalizar, convierte todo en pensamientos perfectamente estructurados, coherentes, que se pueden leer como un texto, que es realmente lo que está ocurriendo, pero no hay prácticamente ninguna pizca de asombro y sus emociones son muy controladas. ¿Cómo despojas del asombro a la protagonista y haces algo coherente? De hecho, al final me quedé con esa sensación de, pues no hubo, ¿qué pasó con el asombro? ¿Qué pasó con la capacidad de asombro? ¿Cómo se la quitaste y construiste algo coherente y con una lógica interna impecable? Gracias, Carlos. Pues fíjate que me acordé ahora cuando estaba trabajando este texto en la beca, en las primeras lecturas que tuvo, y cuando empezaban a aparecer estas transformaciones y estos primeros, digamos, acontecimientos en su cuerpo, ¿no? Y todo eso. Yo recuerdo que alguno de mis compañeros o varias compañeras me decían, es que tiene que sufrir, ¿no? Me decían, tiene como que dar cuenta de eso, ¿no? De ese sufrimiento o pues eso, ¿no? Como hacer un registro como más apegado a lo que podría ocurrirle a alguien, pues quizá en un terreno como más cercano a lo real, ¿no? A lo realista, digamos, ¿no? Y acá, si hay algún realismo, si hay alguna vocación de hacer veraz la historia, es hacer, te lo digo como la intención que yo quise poner en eso, es que fuera veraz, ¿no? O sea, ella da cuenta de lo que le ocurre de la manera más veraz que puede, de la manera más apegada a su verdad, ¿no? Pero también, como decía Mónica, pues hay todas estas como fantasmas, ¿no? O esta genealogía ahí que quién sabe qué pasa. Y entonces es probable, esto es una figuración, que yo haya dado también vuelta así a la derecha o vuelta en U, más bien, vuelta en U, para no elaborar más esa parte, porque ella sabe, ¿no? O sea, ella sabe lo que le pasa, pero ella va sabiendo también, va aceptando porque esa nueva transformación lo que a ella le produce es como una satisfacción de saber que va a estar en un mejor lugar, ¿no? Ella va a estar en un mejor, va a sobrevivir de la mejor manera posible en cierto sentido, ¿no? Hay otras cuestiones que están en la historia ahí, desde luego, ¿no? Está la ambigüedad, está la enfermera y esta cosa como que no sabemos, pero ella en esa parte, eso es lo que ella cree, ¿no? Y bueno, lo demás, pues como decía, o sea, no sé, no podría responder
más allá de ella, ¿no? O sea, más allá de eso que veo. Pero lo del asombro, pues sí, yo recuerdo también otra anécdota sobre el asombro que produjo, ¿no? Al principio, los primeros lectores, hubo un par de lectores ahí, muy al principio, cuando salió la novela, me decían, ¿cómo, cómo te atreviste, o sea, como de cómo te atreviste a que se reprodujera de esa manera? Estaban como espantados. Y yo como que no me había dado cuenta, ¿no? De que eso quizá tendría cierta transgresión, ¿no? O que esa representación de su reproducción para algunas personas podría ser una transgresión o podría ser algo raro, ¿no? El otro día también me pasó en una conversación que me decían, es que hay cosas grotescas. Pues sí, ¿no? Pero bueno, ya me estoy desviando de la pregunta que me hiciste, pero pues por ahí iría, ¿no? Es lo que decía, hay muchas cosas que no, eso es lo fascinante, ¿no? También de la literatura, pues la posibilidad de escuchar, de conocer y de cómo leemos también con nuestras propias historias, ¿no? Con nuestra propia experiencia leemos los libros, cada quien, ¿no? Con nuestra propia mirada, ¿no? Y eso es lo maravilloso, justo, ¿no? Pues lo que nos reúne también aquí es esa posibilidad, ¿no? De que cada quien tiene su lectura. Sí. Cómo nos habla el texto, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí. Gracias, Carlos. Adelante, Edgar. Hola, Daniela. Qué bueno que estés acá un rato con nosotros para hablar de esa novela. Lo que yo quería preguntarte, y es un tema que a mí me interesa mucho en cuanto a la investigación, y es el tema de lo fantástico, hablando como género o como cualquier cosa, ¿verdad? Lo veía en uno de los cuentos de la Semana de Colores, y ahí fíjate que hablaban algunos teóricos que los mecanismos de lo fantástico funcionaban más o menos de manera inversa. Es decir, que de forma clásica lo fantástico aparecía en una narrativa como realista, ¿no? sí. Bueno, más bien aparecía de un motivo para hacer daño, como un territorio hostil. Ajá. Y sin embargo, en estos cuentos de Elena Garro, más bien lo fantástico es ese espacio de seguridad en donde las niñas protagonistas de estos cuentos pues pueden jugar, pueden estar en contra del orden adulto del espacio donde conviven. Y pues me resonó mucho en la novela porque también mencionas que pues esta transformación que alude justamente a lo fantástico, pues es una superación, es como un estado mayor al que estaban antes. Entonces, ¿por qué concibe de esta manera lo fantástico aquí como, no como este territorio hostil de la manera clásica en que se concebía como en relatos del siglo XIX o principios del XX, sino como un espacio que sí es fantástico, pero que no causa daño, sino que es este espacio donde puedes estar segura? Gracias, Edgar, qué pregunta bonita. Pues mira, yo creo que tiene que ver con, pues probablemente con los primeros textos o los textos que más me marcaron en mi adolescencia, yo creo, ¿no? O sea, pienso en esto de lo fantástico como la posibilidad o como un territorio más confortable, agradable o donde puede desarrollarse de mejor manera los personajes, y pienso mucho en uno de los libros que yo leí pues de niña y en mi primera etapa de adolescencia, que fue El Mago de Oz, ¿no? Que tenía todo que ver con cómo para mí la lectura y la escritura, porque yo empecé a escribir diarios desde muy joven, desde muy chica, tuve mis diarios pues como tenemos luego, ¿no? Pues de ositos, luego otros ya no de ositos, así. Distintos tipos de cuaderno, unos más cursis que otros, pero en esa posibilidad de la escritura yo encontraba una fuga, ¿no? Una fuga a un mundo que a mí me parecía hostil y desagradable, ¿no? Entonces, quizá por eso todos esos elementos fantásticos también tienen esa connotación como de
posibilidad de escape, de realización, de horizonte, ¿no? Como un horizonte, digamos, ¿no? Entonces, después, bueno, la metamorfosis, pues desde luego también es otra lectura que fue muy importante para mí en esa posibilidad que está desde su primera página de pactar o de decir, sí, voy a creerme una historia donde en las primeras líneas ocurre esto que ocurre aquí. Es decir, voy a participar en algo así, va, ¿no? Juego esto, ¿no? Y a mí esa posibilidad de lo raro, lo raro que existe en la imaginación, en nuestras mentes, pues es una de las cosas que más me fascina, ¿no? El tema de la locura, pues me fascina definitivamente, ¿no? Es algo en lo que siempre suelo estar interesada. Y mencionaría también en relación a esto del asombro que preguntaba Carlos y esto que me estás preguntando tú ahora, o sea, como para cerrar la respuesta, que en el territorio de la mente, pues ocurren cosas muy fantásticas, ¿no? De manera regular, además. Entonces, estamos metidos en buena medida aquí y en estos cuerpos que somos, pero bueno, en nuestros sueños hay infinidad de posibilidades en donde desarrollamos cosas que no solemos desarrollar. Claro, hay pesadillas también, pero bueno, hay todo ese constructo. Y yo leí Memorias de un enfermo de nervios de Schreber, que es un testimonio de un enfermo, un abogado, que escribió un libro para defender su cordura. Y ese libro es completamente un registro de muchísimos padecimientos psiquiátricos serios, ¿no? Pero que en el conjunto, el libro, pues lo que tiene es revela un mundo con una lógica interna completamente eh, llena de correspondencias. Ahí todo tiene sentido en ese mundo, ¿no? Y en eso es en lo que pienso también cuando yo escribo, aunque sean disparates y aunque tengan cosas que son fantásticas. Para mí, todo ese mundo debe de guardar una lógica interna de correspondencia, ¿no? Y cada cosa debe de responder un poco a la otra. Es lo que uno procura. A veces sale bien y a veces no, claro. Pero bueno, por ahí. Ok, gracias, Edgar. Daniela, una última pregunta ya fuera de la novela. Bueno, se ha dicho que perteneces a una generación de jóvenes escritoras, de las más destacadas. Y en esta pregunta, ¿te sientes afín a cierto grupo de escritoras de las cuales pudiéramos denominar que pertenecen a una generación que comulgan con ciertos criterios, temas, estilos, inquietudes? Por ejemplo, me llamó mucho la atención que hay una gran cantidad de artículos desde la academia en torno al el animal en la piedra y el bestiario de Cecilia Udave, ¿no? Entonces, existe, yo veo veo un gran abanico en las escritoras, más que una generación, pero desde el punto de vista de las escritoras, existe esa camaradería o pues hay puntos de encuentro, pero más como coincidencia que como una generación propiamente, ¿no? Como que siento que este mundo ha propiciado más la dispersión que los puntos de encuentro, o cómo lo ves tú desde el punto de vista de la escritora. Uh-huh. Sí, bueno, mira, justamente hoy por la mañana comencé a dar un taller para una librería española que se llama, tiene un nombre increíble, que se llama Lata Peinada, y es una librería de literatura latinoamericana que tiene un local en Madrid y un local en Barcelona. Y me invitaron a dar un taller y y bueno, yo les dije pues que sí, claro, un taller sobre escritoras mexicanas, ¿no? Entonces, precisamente, una de las cosas que yo decía en la mañana y que responde, creo, a lo que me estás preguntando, es que habemos muchas escritoras muy activas hoy, pero sí nuestra obra es muy distinta entre sí, ¿no? Creo que hay ciertos temas, por ejemplo, que pueden ubicarse, ¿no? Veo, por ejemplo, en las generaciones más jóvenes,
el tema de la maternidad y como de los cuestionamientos acerca de una maternidad que se decide o en efecto cómo se vive la maternidad. No sé, estoy pensando en el libro de Jasmina Barrera, en un libro muy reciente de Isabel Zapata que se titula In vitro, que cuenta toda su experiencia acerca de su embarazo in vitro, ¿no? Por ejemplo, hay esos dos que de inmediata, o sea, como de inmediatamente identificaría como en un territorio de ideas y de vasos comunicantes, ¿no? Hay ciertas literaturas, por ejemplo, está el libro de los eufemismos de Ana Negri, que acaba de publicarse, bueno, creo que fue a principios de año, en Antílope. Y bueno, ahí hay, por ejemplo, una historia sobre el exilio argentino, pero pues es una relación madre-hija, ¿no? Y ahí yo, por ejemplo, pues reconozco que hay mucho de mi trabajo tiene también esas preguntas, ¿no? Entre la madre, la hija, el linaje, lo que hablábamos, ¿no? La genealogía, ¿no? Y hay ciertas cosas comunes que quizás son temas que han estado presentes en la escritura de mujeres, el cuerpo, ¿no? Estoy pensando también en Guadalupe Nettel, bueno, sí, comentabas Cecilia Eudave en Bestiaria Vida, en efecto, nos han llamado la literatura de lo inusual, ¿no? Juntas, ¿no? En varias ocasiones y creo que ya, como que ahí ya en ese aspecto ya ahí, por ahí ya nos quedamos, así con como las inusuales, ¿no? Pero pues hay muchas escrituras muy distintas y lo que yo traté de llevar a este taller, como para terminar de responderte esta pregunta, por ejemplo, voy a hablar de El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, de Claudina Domingo, de su libro Las enemigas, que es un libro de relatos, de Cecilia Eudave, y al final, para terminar, de Ana Negri, ¿no? Y un poco mi intención fue justamente dar cuenta, pues, de lo diverso que es, ¿no? La literatura escrita por mujeres, y bueno, y la escrita por hombres me parece que también, aunque quizá también pueden identificarse ciertos temas o ciertos momentos en donde hubo un par de libros que tenían que ver con la migración o ciertos temas, ¿no? Pero me parece que sí las expresiones son muy diferentes, ¿no? El trabajo de Verónica Gerber, por ejemplo, es muy diferente también, que tiene que ver más con lo gráfico, con lo conceptual, ¿no? Como ella dice, es una artista que escribe, ¿no? O sea, como un desarrollo de un trabajo distinto, ¿no? Y bueno, eso creo que es muy buena señal, ¿no? De los tiempos presentes, la verdad. Y sí, yo creo que hay camaradería. Yo con Cecilia, nos hemos visto varias veces a lo largo de la pandemia por el Zoom, una vez en la Ciudad de México. En fin, ¿no? A mí sí me interesa también dialogar, ¿no? En corto con mis colegas, ¿no? Sobre la escritura, sí, me parece algo que es enriquecedor. Pero sí algo interesante, yo creo que es el papel que están desempeñando las mujeres en el área de la creación, ¿no? De que ya no necesariamente es el papel de la mujer necesariamente, sino que están ampliando la temática, ¿no? Y así como hablan de migración, hablan de violencia, o se habla incluso de narcotráfico, o tratan el tema del cuerpo, pero desde diferentes perspectivas, ya no solamente desde la perspectiva feminista, ¿no? Entonces creo que es un abanico de posibilidades muy rico. Daniela, pues ha sido un momento muy agradable, muy interesante, todo lo que se ha comentado en torno a tu novela, a tu trayectoria, lo hemos disfrutado mucho. A nombre de todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy, te agradecemos este momento. Te deseamos mucho éxito en la nueva novela que recién ha salido, que bueno, estaremos pendientes para leerla y bueno, en la que estás trabajando, pues que también sea toda una aventura en la que te sumerjas y también no dejes de sorprendernos con ella. Muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias por la invitación.
Ha sido un placer, sus preguntas me han encantado y me han dejado pensando. Y bueno, pues creo que me voy en un momento justo porque estoy viendo que ya empiezo a desaparecer en la oscuridad, como a desvanecerme. Nebulosamente, no te vayas a convertir en iguanita, ¿eh? No. Si ven una noticia mañana de escritora en Tepoztlán se convirtió en iguana, ya saben qué pasó. Bueno. Muchas gracias. Okay. No, al contrario. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Chao. Gracias. Bueno, al resto de los participantes, muchas gracias y los esperamos